Buenos días, hermanos. Quisiera considerar una expresión que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Leímos una de esas veces hoy a la mañana en el Evangelio según Juan, capítulo 17. Y la expresión es desde antes de la fundación del mundo. Esa es la expresión. La encontramos primero en Juan 17, versículo 24. Juan 17, 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Luego, en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes o desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y por último, en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos días por amor a ustedes. La expresión, la fundación del mundo, aparece varias veces, de hecho, pero se habla a veces desde la fundación del mundo, es decir, desde que el mundo fue creado, pero solo 3 veces, que son las que hemos leído, se nos habla que es desde antes de la fundación del mundo. Es decir, para que nos ubiquemos temporalmente, si así se quisiera, antes de Génesis capítulo 1, versículo 1, antes de que los mundos fueran creados, pero aún así estamos hablando de un tiempo en el cual no había tiempo. Por lo tanto, no es específico en cuanto a qué momento, sino simplemente que en la eternidad. En aquellos momentos en los cuales nada había sido creado, pero sí Dios estaba. Cuando hablamos del principio, cuando hablamos de la fundación del mundo, pensamos inmediatamente, por ejemplo, en el Evangelio según Juan, capítulo 1, donde nos dice que en el principio era el verbo, la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando desde antes de la fundación del mundo entonces Dios estaba y el verbo, que es el Hijo, que se hizo hombre después en la persona del Señor Jesús, era también en ese momento. Esto resalta entonces, en primer lugar, la deidad del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Porque Dios, según lo revela la palabra, las Santas Escrituras, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en una sola deidad. No son 3 dioses. Tampoco es un Dios único que se revela de formas diferentes. No, es un solo Dios
en tres personas diferentes. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Es un misterio que no debemos entender con nuestro racionamiento humano ilimitado, finito, sino entenderlo con la comprensión que da la fe y aceptarlo tal cual está en la palabra de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, entonces, antes de que todo fuera creado, toda la belleza, toda la inmensidad del universo, todo lo que los hombres tratan de comprender con sus grandes inventos, sus grandes telescopios que buscan entender más allá de lo que pueden ver, toda esa hermosura, antes de todo eso, Dios era. Por eso, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová. ¿Qué significa Jehová? Es el nombre del pacto. Pero ¿dónde se revela este nombre? Especialmente se revela cuando Dios se le aparece a Moisés en Éxodo capítulo 3 y le dice: yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy el que siempre existo. Siempre he estado, siempre soy y siempre seré. Por eso, por ejemplo, en la versión francesa de Darby utiliza la palabra, en vez de hablar de Jehová, habla del Eterno. Porque Jehová significa eso. El que siempre es, siempre ha estado, no tiene un principio y no tiene un final. Nosotros, seres humanos, tenemos un principio. Estamos en esta tierra, llegamos en un momento. La creación tuvo un principio. De hecho, los científicos antiguamente los científicos creían que el universo era eterno, que siempre estuvo. Y en algún momento en el tiempo se dieron cuenta de que en realidad tuvo un principio. Lo trataron de explicar de distintas teorías. Pero la Biblia siempre ha dicho que en el principio Dios estaba y Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, solamente esto para ubicarnos, ¿qué significa desde antes de la fundación del mundo? Significa antes que los mundos y su belleza fueran creadas, Dios estaba. Y en algún momento en ese punto, en el eterno, sucedieron estas tres cosas, o estaban estas cosas, persistían estas tres cosas que mencionamos. Y vamos a considerar una por una, quizás brevemente para tener una visión general. La primera, del Juan capítulo 17, versículo 24, nos habla del amor del Padre por el Hijo. Nos está diciendo que el amor del Padre hacia el Hijo ha sido desde antes de la fundación del mundo. Este capítulo 17 del Evangelio según Juan es la oración del Señor Jesús antes de ir a la cruz. Es una oración que solo aparece acá en el Evangelio según Juan y nos permite entrar en una oración del Señor Jesús. Porque si tratamos de ver los evangelios, por ejemplo en Lucas se nos dice muchas veces que él oraba. Subió al monte y oró. Antes de elegir a los discípulos, él oró. Él se levantaba muy de mañana para orar. Cuando fue bautizado, él estaba orando. Pero nunca se nos dice el contenido de sus oraciones. Y es una gracia inmensa que en este evangelio Juan nos permita entrar en lo que era una oración del Señor Jesús, y en especial esta que anticipaba lo que él iba a pasar en la cruz del Calvario. Hay intimidad. Y en esta oración el Señor Jesús pide tres cosas esenciales, quizás podemos decir. Uno, pide ser glorificado con la gloria que tuvo antes. Es decir, él como Dios estaba en la gloria, porque es Dios eternamente, pero ahora estaba pidiendo que como hombre, Dios hecho hombre, ocupase nuevamente la gloria que él había tenido. Y él habla diciendo en el versículo 4, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Es decir, él habla de una obra consumada, aunque todavía no iba a la cruz. Y esto puede darnos dos perspectivas. Pueden ser dos cosas. Una, él ve la obra que iba a consumar en la cruz como ya hecha,
porque en este Evangelio nos presenta al Señor Jesús justamente como el Hijo de Dios, y por lo tanto Él puede anticipar esta obra como algo ya consumado, pero también habla de una obra especial. ¿Y cuál era esta obra? Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. En el primer capítulo de este Evangelio dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces acá tenemos una obra, un propósito por el cual el Hijo vino a este mundo. Lo que el Señor Jesús vino a hacer en este mundo, evidentemente su suprema tarea era ir a la cruz del Calvario para expiar el pecado de los ojos de Dios y llevar muchos hijos a la gloria, como hemos leído en Hebreos capítulo 2, pero también uno de sus propósitos era revelar a Dios. A Dios nadie le vio jamás. Moisés con suerte pudo ver sus espaldas. Dijo, muéstrame tu gloria. En Éxodo capítulo 33. Pero Jehová le dijo, ningún hombre verá mi gloria y vivirá. Pero te pondré en el agujero de la peña y cuando yo pase, verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Dios es espíritu, ciertamente. Estamos hablando del lenguaje espiritual, pero nadie ha visto jamás a Dios. Pero en la persona del Señor Jesús, en el Hijo, Él vino y manifestó plenamente al Padre. Es por eso que Felipe le pregunta, en los versículos también que leímos esta mañana en Juan 14, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el Señor Jesús le dice, tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Hijo entonces es la plena revelación del Padre. Por eso Él puede decir, he cumplido la obra, le he mostrado a los hombres quién eres. Han visto tu amor, han visto tu gracia, han visto tu santidad, han visto tu luz, han visto todo tu carácter en mí. He cumplido la obra. Y ahora que he cumplido la obra, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Luego la segunda gran concentración de esta oración es el Señor Jesús pidiendo por sus discípulos, por los 11. Digo los 11 porque Él específicamente dice que no perdió ninguno, excepto el hijo de perdición, porque estaba escrito que así fuera. Y Él ora por los 11 para que se mantuvieran unidos. Él ora por la unidad de los 11 discípulos. En el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Acá está hablando de los 11 discípulos. Son los hombres que del mundo le habían sido dados al Padre, al Hijo, perdón. Tenemos que ver todo el Evangelio según Juan para entenderlo, pero en un momento el Señor Jesús le dice que ellos le fueron dados a Él. Y Él le está pidiendo por ellos. Yo ruego por ellos, dice el versículo 9. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Es verdad, acá nosotros nos gozamos como que son palabras para nosotros, y ciertamente son aplicables para nosotros. Pero acá está orando específicamente por los 11. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo. Él ya se ve fuera de este mundo. Él ya no se ve en esta escena. Él estaba por ir a la cruz, pero ya estaba en la escena celestial, era visto allí, ya se estaba viendo fuera de este mundo. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces la segunda oración, el segundo objetivo de la oración del Señor Jesús, la primera es pedir para ser glorificado con la gloria que tuvo antes que el mundo fuese, y la segunda es que el Señor mantuviera unido, que Dios, el Padre, mantuviera unidos a los 11 discípulos para que dieran testimonio de esa unidad, una vez que Él ya no estuviese en medio de ellos. ¿Y su oración fue contestada? Claro que sí, Él fue glorificado. Y luego vemos qué sucedió cuando el Señor Jesús ascendió a la gloria en el día de Pentecostés. Dice que estaban todos juntos en un aposento alto. Y vemos la unidad de los discípulos manifestada a lo largo del todo el libro de los Hechos. Esta es la unidad, no es la unidad del cuerpo de Cristo,
En primer lugar es la unidad de los discípulos, pero luego se extiende a la tercer objetivo de la oración del Señor Jesús, a la unidad de la familia de Dios. Perdón. Entonces, primer objetivo de esta oración es pedir para ser glorificado con la gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Por los 11 para que estuvieran unidos y dieran testimonio de su unidad. Y en tercer lugar pide por nosotros, por los que habían de creer por la palabra de los 11. Versículo 20. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y este versículo es tan sencillo, pero al mismo tiempo, no sé si pueden notar la profundidad de este versículo. ¿Por qué? ¿Alguna vez se han preguntado? Porque en la Biblia hay muchos nombres, muchos personajes bíblicos, y hay personajes que son recordados de forma maravillosa. Por ejemplo, de María de Betania se nos dice que donde quiera que se anuncie el Evangelio se contará lo que ella ha hecho. Tenemos a Moisés, a David, a Pablo. Pero ¿alguna vez ustedes se han preguntado, ¿y yo estaré en alguna parte específicamente en la Biblia? Como que Dios pensó en mí y estoy registrado en la Biblia. Y la verdad es que específicamente no. Pero en este versículo es precioso pensar que cuando el Señor Jesús estaba diciendo esto, se estaba refiriendo a ti específicamente. Se estaba refiriendo a mí específicamente. Cuando Él dice, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros, individualmente cada uno de nosotros. Y es el Señor Jesús con su mente omnisciente, cuando dijo esto en la oración al Padre, estaba orando por ti. Estaba orando por mí. Los que habíamos de creer por la palabra de los apóstoles. Nosotros creemos en el Evangelio por el testimonio que los 11 dieron al mundo. Ellos dieron testimonio de la resurrección y hemos creído, por el Espíritu Santo obviamente, al testimonio de ellos. Cuando el Señor Jesús estaba allí orando, haciendo esta oración al Padre, piensa en esto y guárdalo y atesoro en lo profundo de tu corazón. En este momento Él estaba pensando en ti, en tu nombre. Específicamente en cada uno de nosotros, pero piensa que Él estaba orando por ti, estaba pidiendo por ti, para que, nuevamente el versículo 20, no ruego solo por estos, por los 11, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos, los 11, y todos nosotros fuésemos uno. Como tú, oh Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Acá está hablando de la unidad, pero no es la unidad del cuerpo nuevamente, eso no es el testimonio de Juan. Nos está hablando de la unidad como una sola familia, la familia de Dios. Es de lo que Juan habla en su epístola, él habla a los hijitos, a los padres, a los jóvenes, pero todos son vistos como una gran familia. Cuando podemos conocer a otro creyente y saber que somos hermanos, meditemos en la profundidad de esa palabra que utilizamos, hermanos. Estamos diciendo que somos parte de una misma unidad. Tristemente, debemos decir, el Señor Jesús, positivamente, el Padre respondió a esta oración en Él y lo ha seguido haciendo hasta el día de hoy, pero tristemente, nosotros hemos hecho todo lo posible para que esto no se cumpla. Cuando hay desunión entre los hermanos, cuando hay una manifestación de amargura, de divisiones, separaciones, lo que estamos haciendo es ir en contra del deseo del corazón del Señor en esta su oración. Y cuando está culminando su oración, para ir al punto del que estábamos hablando, versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta es una gloria que el Señor quiere que nosotros conozcamos.
obviamente tiene un cumplimiento futuro. Él está pidiendo por nosotros, por los 11 y por todos nosotros, para que veamos su gloria en el momento en el cual seamos llevados a la casa del Padre. Yo voy a preparar lugar, dijo el Señor Jesús. Y no es que el Señor Jesús esté ahora mismo, perdonen lo coloquial, que esté ahora barriendo las muchas moradas y preparando los muebles para que nosotros vayamos, no. Cuando Él dice, si yo me fuera y les preparara el lugar, lo que Él está diciendo es que para preparar los lugares era necesario que Él fuera a la cruz. Era necesario que Él saliera de la escena de este mundo por medio de la cruz. Él ha preparado lugar ya para nosotros por medio de la cruz del Calvario. Cuando Él entregó su vida y murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, Él nos ha abierto el camino. Él fue hecho el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y a través de la cruz es el único camino por el cual el hombre puede llegar a conocer esta gloria. ¿Y cuál es esta gloria? Alguien se imagina las calles de oro, las murallas de cristal, las grandes, las nubes, la música, etcétera, etcétera. Pero la gloria es el amor eterno del Padre hacia el Hijo. Eso es lo que dice el versículo. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado. La gloria que el Hijo tiene se basa en el amor eterno del Padre hacia el Hijo. Y esto es un amor incomprensible para nosotros. Pero que se nos permitirá sondear en aquel momento. Se nos ha dejado ver algo del amor de Dios en la cruz del Calvario. Pero entonces conoceremos cómo fuimos conocidos y entenderemos algo más del amor del Padre hacia el Hijo. Desde antes de la fundación del mundo, entonces, ya había este amor, el amor de Dios. Y el amor que a nosotros nos es dado, que fue derramado en nuestros corazones, es de esta naturaleza. Sí, no tenemos tiempo ahora para considerarlo, pero las 3 primeras menciones del amor en las Escrituras son las siguientes. La primera vez que se habla de amor es Génesis capítulo 22, cuando dice, toma ahora a tu hijo a quien amas y ofrécelo en uno de los montes que yo te diré. Ese amor nos habla del amor del Padre al Hijo. Cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo a quien tú amas y ofrécelo, él, en el corazón de Dios, estaba el amor de él hacia su Hijo, el Señor Jesucristo. Este es el primer amor que se menciona y el amor más relevante e importante. El amor del cual surgen todas las cosas. Y es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es un amor que no busca algo en el objeto amado, sino que ama simplemente porque es su esencia, amar. Y así debe ser nuestro amor. No debemos amar a nuestros hermanos porque ellos nos hacen bien, porque nos caen bien. No debemos amarlos porque ellos piensan igual que nosotros. Debemos amarlos porque el amor es de Dios y Dios ama por esencia. La segunda vez que se menciona el amor es en Génesis 24, cuando dice que Isaac tomó a Rebeca y la amó. Es una figura del amor de Cristo y la iglesia. Y el tercer amor es cuando dice que que Isaac amaba a Esaú porque le cocinaba rico, en pocas palabras, ¿cierto? Lo amaba por el potaje que él le hacía. Y este es el amor humano. Amo a otros por cómo me hacen sentir. No, ¿por qué hay tantos matrimonios disueltos? Dicen porque se acabó el amor. Pero el amor de Dios no se acaba. Cuando, usando la misma figura, esposos amamos a nuestras esposas y viceversa, con el amor de Dios, ese amor es inextinguible. Cantares 8, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Pero cuando el amor es humano, es falible. Y el amor humano, ¿qué es lo que quiere? Busca en el otro algo que me complazca. Dice, no, esta persona me hace sentir bien, me hace reír, me hace sentir alegre. Pero cuando eso pasa, cuando los años pasan, por ejemplo, y la belleza exterior pasa, ese amor se va a acabar. Cuando vienen problemas
y la persona que antes era alegre ahora está triste, ya no puedo amarla porque no me está dando la alegría que yo estaba buscando. Así es el amor humano, pero el amor de Dios permanece para siempre. Y es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones y que solamente podemos cultivar si estamos, ahora espiritualmente hablando, en el lugar donde el Señor Jesús está. Si bien Él dice acá, Padre, quiero que los que me has dado estén, está hablando de un día futuro, también esto puede ser cierto hoy en día. Podemos entrar dentro de la presencia de Dios y conocer de este amor y ser empapados de este amor. Cada vez que entramos a la presencia de Dios, cada vez que estamos en comunión, por medio del camino que se nos ha abierto al cielo mismo para que entremos en oración, podemos conocer de este amor y empaparnos de este amor para amar a nuestros hermanos, para amar a nuestros hijos, para amar a nuestro cónyuge, etcétera, etcétera, y amar a los perdidos, a los pecadores, con el amor de Dios. Este amor era desde antes de la fundación del mundo. Es tan perdurable que siempre ha estado y siempre estará. Vamos a la segunda vez en Efesios, la segunda mención desde antes de la fundación del mundo, en Efesios capítulo 1. La carta a los Efesios debe ser, sin lugar a dudas, la cúspide de la doctrina cristiana. No es que sea más importante que otras cosas, pero la carta a los Efesios presenta al cristiano en la posición más elevada posible. Lo ve ya sentado en los lugares celestiales en Cristo. No lo ve como algo futuro, sino lo ve como algo presente. La carta a los romanos, por ejemplo, pone al cristiano en su posición más básica, muertos juntamente con Cristo. Esa es la posición más básica. Y la más elevada es Efesios. Y esta carta comienza con un cántico, con una alabanza, con una oración a Dios. Es tanta la grandeza de lo que Pablo tiene que decir a los Efesios, que él comienza con una alabanza a Dios. Bendito. Bendecir significa simplemente, la palabra bendecir, hablar bien de otro. Alguien que merece solo palabras buenas. Y Pablo, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y entonces va a comenzar a enumerar todas las bendiciones espirituales con las cuales hemos sido bendecidos. La mayor parte del capítulo 1 va a tratar de una respuesta en este cántico o esta oración que Pablo hace, una respuesta a cada una de las bendiciones con las cuales hemos sido bendecidos en Cristo. Pero antes de hablar de estas bendiciones, Pablo va a decir cuál es la fuente de estas bendiciones, de dónde provienen estas bendiciones. Y dice, porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y acá, esto es algo asombroso. O sea, acabamos de hablar en Juan 17 cómo el amor es desde antes de la fundación del mundo. Cómo la relación de la deidad es eterna desde antes de la fundación del mundo. Y ahora nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros es tomado desde donde estamos ahora y somos llevados siglos de siglos, siglos eternamente antes, a un punto en el cual fuimos amados y fuimos escogidos. ¿Quiénes son estos? Los cristianos. Acá no está hablando de los creyentes de otras épocas. Acá, porque Israel, por ejemplo, se nos dice que fue escogido, pero que fue escogido desde la fundación del mundo. Pero los cristianos, según son vistos acá en Efesios, han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios tuviese a bien crear toda forma de belleza que existe en este mundo, en este universo, cada grandeza, Él ya había pensado en ti y te había escogido. Esto es un misterio
y al mismo tiempo es un secreto para la familia de Dios, para los verdaderos hijos de Dios, el poder tener la certeza y la confianza una vez que hemos creído. Esto no es algo que le compete a un inconverso, saber si Dios lo escogió o no desde antes de la fundación del mundo. Esto es algo que le compete a cada uno de sus hijos, y ellos, el momento que forman parte de la familia de Dios, entienden, comprenden que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice? Que fuimos escogidos en Cristo. No fuimos escogidos por algo bueno en nosotros mismos. No es que Dios vio hacia adelante y dijo, Él va a ser así, 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 y entonces yo lo voy a escoger. No. En Cristo, en la virtud de la persona del Señor Jesús. No sé si pueden darse cuenta cómo una palabra tan corta como en puede tener tanto significado. Significa en la posición de Cristo. Dios vio a Cristo, Dios vio su plena aceptación como el hombre perfecto, y entonces nos escogió con un propósito. La elección acá siempre es vista con un propósito en vista. Nunca, yo escojo por escoger. No. Nos escogió, versículo un poquito más adelante, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Acá hay un propósito. Y es la primera de las bendiciones espirituales. El poder estar en Cristo como nuevas criaturas, sin mancha, santos y sin mancha delante de Dios. ¿Quién podía estar delante de Dios? Moisés dijo, nuevamente repetimos eso, muéstrame tu gloria. Y él le dijo, no podrás ver mi gloria, porque no verá mi gloria hombre alguno, y vivirá. Pero pasa la gloria de Jehová, Éxodo 33. Y cuando pasa la gloria de Jehová, no pasa diciendo santo, santo, santo. No pasa diciendo fuego consumidor. Pasa diciendo Dios misericordioso y clemente. ¿Cuál es la gloria que Moisés pudo ver solamente de espaldas? Es la que menciona acá en el versículo 6. La gloria de su gracia. Hay algo en Dios que es supremamente glorioso, más allá de la gloria de su propia santidad y carácter de separación de todo mal. Está la gloria de su gracia, que Dios puede perdonar al pecador. Y Moisés lo vio de espaldas solamente. Dice que Moisés fue tomado y puesto en la hendidura de una peña. ¿Y quién es la peña? Cristo. Cristo es la roca, la peña donde Moisés fue puesto en figura. ¿Y nosotros dónde somos puestos para ver la gloria de la gracia de Dios? En Cristo. No es precioso. Vamos a leer ese versículo en Éxodo porque quizás no todos conocen esa historia. Éxodo 33. Versículo 20. Dice, y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. 34, versículo 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que no castiga la iniquidad de los padres que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos
hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Hasta ahí solamente. Entonces, es impresionante cómo en el monte Sinaí, donde todo era fuego consumidor, todo era acerca de la santidad de Dios, y el que se acercaba al monte moriría, que todos estaban temblando, nos dice Hebreos capítulo 10, y sin embargo la gloria que se revela, ¿cuál es? Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Esta es la gloria que Moisés pudo ver de espaldas, porque todavía no era el momento que él la viera cara a cara. Pero el cristiano, el creyente, ha sido escogido en Cristo, ha sido puesto en la peña, figurativamente hablando, desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía un lugar para él, para cada uno de nosotros. Dios tenía un lugar para que pudiésemos adorar, así como Moisés lo hizo, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se revela ¿en qué? En que Él nos ha dado un lugar que nosotros no merecíamos. Ha perdonado nuestros pecados, debíamos ser condenados, debíamos ser juzgados, pero Él nos ha perdonado, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos justamente perdonados, santos y sin mancha delante de Él. Y en el tiempo podemos ahora, en virtud de lo que conocemos, estar en la peña, estar en Cristo. Y ya Dios no pone su mano para que no veamos, sino que podemos ver esa gloria en la persona del Señor Jesús. Dice que Moisés después bajó del monte y su rostro resplandecía y tuvieron que ponerle un velo para que el pueblo no pudiera ver el reflejo de la gloria de Dios que estaba en Moisés. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Acá está contando de lo que pasó. Era tan glorioso el ministerio de las tablas de la ley, que era un ministerio de muerte porque traía condenación. Era tan glorioso que los israelitas tuvieron que no podían fijar la vista en el rostro de Moisés y por lo tanto tuvieron que ponerle un velo, ¿cierto? Más abajo, versículo 13. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Los israelitas tenían un velo para no ver esa gloria, y hasta el día de hoy dice que cuando leen a Moisés, leen la ley, siguen con un velo para no ver la gloria de Dios allí. Pero cuando alguien se convierta al Señor, cuando cree en el Señor Jesús como el Mesías prometido para su pueblo y se arrepiente de sus pecados, ese velo le es quitado y ahora puede ver el rostro del Señor Jesús. ¿Y qué ve en el rostro del Señor Jesús? En Moisés no podía ver nada porque había un velo, y sigue estando el velo sobre la ley porque nadie puede mirar la gloria de la ley y vivir, porque haz esto y vivirás, pero si no lo haces morirás. Pero pueden ver el rostro del Señor Jesús en comparación.
¿Y qué dice? Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Capítulo 4 para complementar. Versículo 3 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio y de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Por un lado, los judíos no pueden ver la gloria porque tienen un velo, pero por otro lado, los incrédulos, Satanás hace que no vean esa gloria, hace que su vista esté en las cosas de este mundo, en los afanes de este mundo, en la diversión, en el entretenimiento, etcétera, etcétera, para que no vean esta gloria. El resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pero bajamos un poco más. Le dice, versículo 6, ¿no? Sí, versículo 6. Versículo 6 dice, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y entonces podemos ver la gloria de Dios, aquella que Moisés pudo ver de espaldas. Se nos ha quitado el velo y podemos ver la gloria de Dios, pero en la faz de Jesucristo. Solo en el rostro del Señor Jesús podemos ver el reflejo de la gloria de Dios. ¿Y cuándo sucede esto? Nuevamente, cuando nos acercamos al Señor Jesús. Cuando lo vemos en la palabra de Dios, cuando contemplamos en la palabra al Señor Jesús. En cada parte de la Biblia encontramos a Él. Cuando estamos en comunión con Cristo, la gloria de Dios nos es reflejada. Volviendo a Efesios, entonces, para no desviarnos tanto de lo que teníamos, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, antes que los mundos fuesen, Dios te conoció a ti y quiso que tú conocieras su gloria, la gloria más suprema, la gloria de su gracia, que tú eras un pecador perdido, pero te rescató, te salvó y te puso en la hendidura de la peña, te puso en Cristo. En todas las bendiciones que son de Cristo. ¿Qué significa que estamos en Cristo? Que todas las bendiciones que son de Cristo en su resurrección son nuestras. Si Él es santo y sin mancha, tú también eres santo y sin mancha, por ejemplo. Y vamos por último a 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 18, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Recordemos la figura de la Pascua. Dice que la Pascua se celebraba en el día 14 del mes primero. Pero en el día 10 ellos tenían que escoger un cordero y ponerlo aparte. Y por 4 días ese cordero estaba con ellos, compartiendo en la casa, seguramente separado, atado cerca de la casa, y los niños pasaban y sabían que ese era el cordero que iba a ser sacrificado. Esta es la figura que Pedro presenta acá. Así como los israelitas tenían que escoger un cordero para el sacrificio, Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía su propio cordero, el Señor Jesús, el Hijo. Él fue preparado desde antes de la fundación. No, Dios no es que tenía un plan B. La gente puede pensar esto. Dios creó un mundo perfecto, Adán pecó, pero tengo un plan B. No. Siempre el plan y el propósito de Dios
era este. Y es un plan más glorioso que el de una generación de personas inocentes, una familia adámica inocente en un huerto terrenal lleno de bendiciones terrenales. Dios tenía algo mucho más glorioso y para eso tenía que separar desde antes de la fundación del mundo a este cordero. Y tomando la misma figura, imagínense, vivimos en ciudad, es difícil de imaginarse esto, pero si fuéramos del campo y tuviéramos que hacer esto, tenemos niños pequeños, tomamos un cordero, lo atamos cerca de la casa, junto a una estaca, y hacemos nuestras labores. Después de 4 días, los niños empiezan a tener compasión del cordero, que saben que va a morir, se encariñan con él. Y acá no tenemos a un simple cordero, es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios. Cuando él le dijo nuevamente a Abraham, toma tu hijo, él pensaba en su hijo que ya tenía preparado para que viniese a este mundo. Cada vez que un animal era sacrificado, desde el que fue sacrificado en el huerto del Edén para poner las pieles para cubrir a Adán y Eva, desde allí cada sacrificio traía a la memoria de Dios aquel cordero que ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos corderos fueron sacrificados? Cientos de millones. Si cuando Ezequías celebró la Pascua se sacrificaron creo que 1,000 o 2,000 corderos. Y cada uno de estos traía al corazón de Dios, por un lado, satisfacción, porque la sangre la justicia de Dios demandaba la sangre, pero además lo hacía mirar hacia un lado y ver a ese precioso cordero, el Hijo de Dios ya preparado. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. No fuimos comprados con precio humano, con plata o oro, cosas perecederas, sino con la sangre de un cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Piensen nuevamente en esto, la grandeza de los propósitos de Dios, lo relevante que es el Hijo de Dios en los planes divinos. Y cuán grande. A veces las personas dicen lo siguiente: imagina cuán importante eres para Dios que Él tuvo que dar a su Hijo. Pero decimos lo siguiente: imagina cuán grande debió ser tu pecado, que el único que podía expiarlo era el Hijo de su amor hecho hombre. Que el único que podía cargar sobre Él el pecado de todos nosotros era el Cordero que Él tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios no fue sorprendido por el pecado del hombre. Él tenía ya preparado este Cordero antes que los mundos fueran creados. Y habiendo hecho una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué vemos en Apocalipsis 5? Vemos que en el medio del trono, en el centro de la adoración celestial y eterna, un cordero como inmolado. Un cordero que merecerá toda la gloria y la alabanza eterna. Un cordero en el cual se reunirán todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Solamente sentía poder traer estas 3 expresiones porque son mucho más profundas de las que débilmente y humanamente puedo expresar. Desde antes de la fundación del mundo. El amor del Padre al Hijo, desde antes de la fundación del mundo. Nuestra elección en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y la elección de un Cordero desde antes de la fundación del mundo para redimirnos, para salvarnos. Manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Hubo un Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo por amor a cada uno de nosotros. Y fue inmolado en la cruz del Calvario, pero hoy reina y pronto volverá a buscar a la iglesia. ¿Y se celebrará algo en los cielos?
¿Cómo se llama la fiesta que se celebrará en el cielo? Alégrense, dice Apocalipsis 19, porque han llegado las bodas del Cordero. Y ese día ciertamente pronto llegará. Ya no más será desde antes de la fundación del mundo, sino que será el siglo venidero, la consumación, cuando finalmente el Cordero reúna a su esposa y estemos para siempre con Él y le alabemos por todo lo que Él tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo.